es el don de fe. Así que seguimos con esta línea de la fe en acción. Y hay tanto para hablar de la fe. Mire todo lo que hemos hablado a lo largo de casi 2 meses sobre este tema de la fe, y es realmente inagotable. Evidentemente que la fe es tan importante que es lo que nos ha movilizado para que hoy estemos acá. Si no fuera por fe, ninguno de nosotros estaba acá. Si no fuera por fe, ninguno de nosotros tampoco era salvo. Así que la fe evidentemente es lo que nos hace ver, lo que nos hace creer, lo que nos hace tener certeza. Así como la Escritura nos dice que es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí encontramos certeza y convicción en algo que no lo tenemos al alcance de nuestros sentidos naturales, pero de alguna manera extraordinaria se pone al alcance de nuestros sentidos espirituales y podemos ver, tocar, oler, escuchar algo que no es parte de nuestros sentidos, pero es parte de lo espiritual. Viene para nosotros una oleada de certeza, una oleada de convicción en algo presente y aún futuro. El Señor nos ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará. Nos ha dicho que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Está acá, pero ninguno de nosotros lo ve. Evidentemente ejercemos fe. Y por fe entendemos que Él está acá. El Señor nos dice que nosotros somos templo de Dios. Y uno dice, ¿qué sé yo? Yo templo de Dios, me parece que adentro lo que tengo son un montón de órganos naturales y no sé si tengo algo más. Pero también por fe recibo esto y digo, bueno, yo soy templo del Espíritu Santo. No porque sea yo algo extraordinario, sino porque simplemente Dios lo dice y lo acepto. Así que la fe evidentemente es fundamental para todo lo que hacemos en nuestra vida. Y de esta manera entendemos que la fe es un don de Dios, es un regalo. Cuando nosotros ejercemos fe, no es que nos haya surgido de nosotros mismos o que hayamos hecho un paso personal, decir yo voy a avanzar en esto, sino es que Dios nos ha regalado fe. Y si bien se nos anima a ejercitarla para que tengamos más, y también se nos anima a oír y escuchar la palabra de Dios, porque algunos pasajes nos hablan de que la fe viene por el oír, y no de oír cualquier cosa, sino de oír la palabra de Dios. Creo que esto es tan real, ¿no? Porque a veces nos ponemos a leer la Escritura y siempre en la Biblia encontramos cosas extraordinarias, sobrenaturales, personas que lograron objetivos inalcanzables humanamente, y eso nos anima a la fe, nos anima a creer. Y lo que sí sabemos es que la fe es un regalo. Hay una fe que es para salvación, que si no la tenemos, pues directamente no somos salvos. Todos los textos van a ser NBI. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, encontramos ya esta fe para salvación, que la tenemos todos, y comienza diciendo, porque por gracia ustedes han sido salvados. O sea, es la gracia de Dios totalmente inmerecida que vino sobre nosotros. Así que si alguien cree que ha hecho algún mérito para ser salvo, que se ha portado muy bien, que ha sido algo excelente o extraordinario, nada que ver. Es algo que vino por gracia en los que han sido tremendos pecadores y en los que a lo mejor no han sido tremendos pecadores, pero han sido pecadores igual. Así que por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Y nos aclara, y esto no procede de ustedes. Así que también queda muy claro que la fe procede de Dios. Y para que no nos quede dudas, dice, sino que es el regalo de Dios o un don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Si nuestra salvación no fuera a través de la gracia y de esa fe que tampoco es nuestra, nosotros pensaríamos, es por obras, yo hice algo para ser salvo. Hermano, nada hicimos, todo lo hemos recibido por gracia.
Pero lo importante es que acá encontramos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, dice ya la Escritura. En Hebreos 11:6 hay un versículo que también es muy conocido, que dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que sin fe, evidentemente, no seríamos ni creyentes, porque no creeríamos que Dios existe, por lo tanto, no aceptaríamos ni siquiera la salvación que el Señor nos ha dado, porque no nos parecería lógico. Así que la fe abarca todo el espacio de nuestra salvación. También tenemos que tener fe en la palabra. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia, que algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Así que si nosotros abrazamos la Biblia, la verdadera doctrina, vamos a mantenernos firmes en la fe y progresar. Pero si nos desviamos y empezamos a tener dudas raras sobre la Escritura, y la Escritura será palabra de Dios o será palabra de los hombres, pero qué sé yo cuánto de humano tiene, y qué sé yo quién, y ahí empezamos a hacernos todo un armatoste de racionalismo, se nos viene abajo la Escritura como realmente la palabra de Dios, terminamos entrando en discusiones profanas e inútiles, argumentos que son de la ciencia, de la crítica incluso que no cree en Dios, nos enganchamos en eso y podemos aún ser desviados de la fe. Así que, así como tenemos fe para salvación, también tengamos fe en que la Biblia es la Biblia, con mayúscula, la palabra de Dios. Hay una fe que es también el fruto del Espíritu. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros. Hace un ratito decíamos que somos templo del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo habita, tiene que empezar a ocurrir algo. Y nuestro ser empieza a dar fruto. Cuando se habla de fruto del Espíritu Santo, a veces pensamos en los frutos del Espíritu Santo, porque nos dice que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Pero en realidad es un fruto del Espíritu Santo que abarca todo esto. Es un fruto tan especial que junto con este fruto vienen todos estos sabores de una multifruta, ¿no? Y podemos encontrar que viene sobre nosotros amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. En la Reina Valera 60, lo que estamos leyendo acá es NBI, en la Reina Valera 60 dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que también la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿cómo no va a aportar fe a nuestra vida? Si el Espíritu Santo está en nosotros con el deseo de redarguirnos de pecado, con el deseo de revelarnos a Jesucristo, de guiar nuestros pasos, de llevarnos en justicia, todo esto el Espíritu Santo lo hace a través de que nuestra alma, nuestra mente adquiera fe. Así que encontramos fe para salvación, fe para aceptar la doctrina, fe como fruto del Espíritu Santo, y ahora viene lo que sería el tema de hoy, fe como un don del Espíritu Santo. Ya habíamos dicho hace un ratito que siempre la fe es un don, porque don es regalo. Un don es un regalo gratuito que Dios nos da. Pero nosotros encontramos también que dentro de la lista de los dones del Espíritu Santo aparece otra vez la fe. En 1 Corintios capítulo 12 se nos habla de estos dones del Espíritu Santo y NBI dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. No sé si a usted le ha pasado, a lo mejor hay muchos hermanos acá que han vivido desde la más pequeña infancia en familias cristianas y no han tenido este inconveniente.
Pero los que nos hemos convertido de grandes, quizás sí, en algún momento nos hemos dejado arrastrar a ídolos paganos y hemos puesto fe en cada taradez que uno dice, ¿cómo puede ser que haya creído eso? Pero bueno, cuando el Señor viene a nuestra vida, también nos hace ver qué es bueno y qué es malo. Si usted puso alguna vez fe en ídolos paganos, no se preocupe, lo importante es haber podido frenar y poner fe en el verdadero Dios. Así que Pablo nos continúa explicando en 1 Corintios 12, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, al otro fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros interpretar esas lenguas. Todo lo hace un mismo Dios, lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Creo que en este capítulo 12 de 1 Corintios hay varias cosas que son muy interesantes. Primero, en el versículo 5 en adelante, el versículo 4 en adelante, empieza diciéndonos que hay diversos dones. Y después está toda la lista de los dones, ¿no? El don de lengua, de sanidad, de profecía, entre los cuales también aparece este don de fe. También continúa diciendo que hay diversas maneras de servir. La Reina Valera 60 dice hay diversos ministerios. Dones y ministerios. De alguna manera, también hablar de maneras de servir son ministerios, porque el ministerio es un servicio que ha sido enfocado por Dios hacia determinada cosa. Y después nos agrega también que hay diversas funciones, y la Reina Valera las llama operaciones. Así que podríamos encontrar acá dones, ministerios y operaciones. Y pareciera que cuando leemos esto también aparece la Trinidad trabajando sobre esto, porque nos dice que los dones son por un mismo Espíritu, y evidentemente estamos hablando justamente de los dones del Espíritu Santo. Pero también nos dice que los ministerios son del Señor, y entendemos que es el Señor Jesucristo el que da los ministerios a cada uno. Y un poquito más adelante nos dice que las operaciones o funciones son de Dios, simplemente, como si fuera Dios el Padre. Así que pareciera que es la Trinidad la que está actuando. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dándonos los dones. El Señor Jesucristo poniendo los ministerios en la iglesia y Dios el Padre marcando la operación o la función. Pareciera que hay una voluntad de Dios por arriba del don y del ministerio. Yo puedo tener el don, pero si no es voluntad de Dios que esa persona sea sanada, por ejemplo, y no se va a sanar, porque la voluntad de Dios a lo mejor es llevársela, o que a lo mejor continúe durante un tiempo más con esa enfermedad, porque aún nosotros no entendemos muchas veces nada, pero Dios puede estar obrando a través de una enfermedad con una persona y salvando su alma, salvándola, levantando o haciendo cosas que nosotros no comprendemos. O a lo mejor en nuestro deseo de que alguien continúe viviendo, lo que le espera es a lo mejor una vida miserable, llena de problemas y de amarguras, y el Señor lo está llevando de esa tribulación a su reino donde va a estar mucho mejor. Y nosotros tantas veces nos empeñamos en que tiene que ser alguien sanado y tiene que vivir para siempre. Y hay una realidad. Algún día todos nos vamos a tener que morir. Ojalá que
pudiéramos hoy todavía seguir resucitando muertos. Y pienso que esto sigue ocurriendo, cosas que a lo mejor no sabemos, que ocurran en este enorme mundo con tantos miles de billones de habitantes y tantos cristianos que hay dentro del mundo. Pero lo cierto es que sobre todas las cosas siempre está la voluntad de Dios, o sea, esa voluntad de Dios el Padre que mueve la mano de las operaciones. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para que en nosotros funcionen los dones, funcione el ministerio? Y tenemos que entender la voluntad de Dios. Y creo que ese es el problema más grande que tenemos. Tantas veces se nos hace una mezcolanza de nuestra propia voluntad creyendo que es la voluntad de Dios. Y cuando lo analizo un poco me doy cuenta que no era la voluntad, era lo que yo quería, pero no era la voluntad de Dios. Y acá creo que es algo que uno con gran humildad tiene que morir totalmente a la carne, morir a la voluntad propia, para poder abrir el entendimiento a que Dios nos diga, yo quiero tal cosa. Cuando Dios nos dice, yo quiero tal cosa y siento que realmente Dios me ha hablado, entonces puedo meterme para adelante y tirar como una topadora porque Dios me habló y Dios me dio la certeza. Y creo que ahí es donde empieza a funcionar el don de fe. Una vez que Dios me habló, una vez que Dios me dejó esa certeza absoluta de que Él va a hacer algo milagroso y extraordinario. Este don de fe es una oleada de confianza sobrenatural dada por el Espíritu Santo a una persona que enfrenta una situación o una necesidad especial. Esta recibe una certeza que supera a la lógica y recibe la total seguridad de que Dios va a actuar a través de algo o de alguien. Así que todos los que estamos acá tenemos fe, pero el don de fe es una oleada de fe que me lleva a hacer algo que quizá a otros lo asuste y digan, este está loco, ¿qué está haciendo? ¿A dónde se está metiendo? Pero Dios me habló y yo lo creo. Entonces puedo ejercer una fe que va más allá de la fe de todos los días. Es esa oleada de fe en algo muy especial. Ahora, aquí sí también realmente tiene que ser algo muy de Dios, porque no sea cosa que yo me mande a hacer algo que Dios no me habló. También el Señor nos dice, ojo, el que va a levantar una torre, primero se sienta, hace todos los cálculos a ver si la puede levantar. Si no la puede levantar, no hace papelones. Y si la puede levantar, está bien, se pone, pero después de haber hecho todos los cálculos. Y creo que el Señor también nos habla a lo largo de nuestra vida. Si nosotros vamos a hacer algo en lo espiritual, también tenemos que sentarnos a evaluar qué es lo que vamos a hacer, si vamos a poder o no vamos a poder. Esa oleada de fe nos lleva a creer que vamos a poder sobre lo imposible. Y bueno, siempre nos movemos en esa área de lo imposible. Cada vez que oramos por sanidad, no tendría ningún sentido orar por sanidad si yo realmente no creo que lo que yo estoy diciendo le va a producir sanidad al enfermo. O orar por la solución de un problema si no creo que lo que yo estoy diciendo le vaya a traer la solución al problema. Evidentemente tengo que tener fe, pero también hay una fe especial, que es el don de fe. Esta fe nosotros la podemos utilizar en muchas áreas de nuestra vida. Creo que toda la Biblia es un ejemplo de fe. Todos los capítulos de la Biblia tienen una intervención de fe que nos anima, por eso que nosotros estimulamos nuestra fe al oír la palabra de Dios. En Hebreos 11, versículos 20 y 21, ahí está la famosa galería de los hombres de la fe. Hombres que terminan estando en esa galería de los hombres de la fe, evidentemente, porque su fe descolló sobre la de otros hombres que no están en esa galería. Y dice, por ejemplo, que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Así que hay una fe que es una oleada de fe para bendición. Qué lindo que es poder bendecir a alguien como Isaac bendijo a Jacob, que vio aún hacia el futuro, lo que se les esperaba en el futuro, y los bendijo
a la distancia. O aquel Jacob que bendice a todos sus hijos antes de morir, a cada una de las tribus, y bendice a los hijos de José, que eran los que finalmente se dividían en dos tribus, porque era este José el que les había salvado la vida llevándolos a Egipto, y los bendice apoyándose en la punta de su bastón, ya viejito, y les dice cosas tremendas. Así que cuando nosotros profetizamos y proclamamos y bendecimos, también tenemos que ejercer el don de fe. Si yo estoy hablando por hablar, es hablar por hablar, pero qué bueno que es poder hablar porque lo siento. También podemos ejercer fe para una protección especial. Uno cuando ve, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, en Daniel capítulo 3, versículo 17, aquellos amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, los iban a matar. Los iban a meter en un horno que lo habían calentado de tal manera que ni los soldados que los tiraron se salvaron. Y estos hombres les dicen al rey, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Le cortaron el rostro al rey de una forma espectacular. Ahora, ellos no estaban afirmando totalmente, Dios nos salva, así que no te hagas el tonto porque Dios nos salva. Eso es lo que estaban diciendo, creemos que Dios puede hacerlo. Y en ese Dios confiamos. Pero aún si no lo hiciera, que sería lo más normal, que no lo hiciera, en ese caso tampoco nosotros vamos a bajarnos a adorar a los dioses tuyos. Así que preferimos morir en ese caso. Pero tenemos la certeza de que Dios puede. Y creo que esto es algo muy importante, tener la certeza siempre de que Dios puede. Tener la certeza de que en lo imposible Dios puede. Pero aún si no lo hiciera, no se me va a caer Dios al suelo y se me rompe en pedacitos. No se me va a morir la fe, no se me van a mover todas las estructuras de mi fe, sino que aún cuando no lo hiciera voy a seguir creyendo en Dios, porque Dios me ha mostrado que existe y que es y que está, y me ha dado testimonio a mi espíritu y a mi corazón de que soy salvo y de que soy de Él. Así que yo proclamo que el poder de Dios es absoluto en todas las cosas, pero aún si no lo hiciere, no voy a dejar de creer en Dios. Muchas veces cantamos, y si me das o no me das, te seguiré porque tú eres el Señor. Así que esto también es ejercer fe. En el mismo libro de Daniel, ahora es el profeta Daniel en 6:20, que dice, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó el rey, ¿no? Le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien siempre sirves salvarte de los leones? Evidentemente, ese pudo tu Dios es porque Nabucodonosor no dudaba, recontra dudaba si Dios podía o si no podía. Y Daniel le dice, que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Acá estoy, vivito y coleando los leones en ayunas. Así que en ese caso encontramos también una fe especial para una protección que nosotros también podemos buscarla y utilizarla en momentos difíciles que estemos pasando. También la fe mueve a los otros dones. El don de fe mueve el don de profecía. El don de fe mueve el don de sanidad. El don de fe mueve el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Así que es un don que en el momento en el que yo utilizo también los otros dones, aparece. En Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿No? Eso está hablando cuando nosotros vamos y podemos ungir a una persona con aceite para que sea sanada. Así que es la oración de fe la que sana al enfermo. Evidentemente que el don de sanidad funciona a través de la oración de fe, también de la imposición de manos, que en este caso Santiago no lo menciona, pero por sobre todo es la oración que nosotros podemos hacer a Dios. También hay una fe que sirve para resolver problemas, como por ejemplo en 2 Reyes 4:3-4, el profeta Eliseo
tiene ahí una complicación con una mujer que está en una escasez absoluta, no tiene más nada. Y Eliseo le ordenó: sal, pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra a la casa con tu hijo y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Así que con un poquitito de aceite que le quedaba a esta mujer, entró a llenar vasijas, a llenar vasijas. ¿Cuántas llenó? Todas las que consiguió, todas las que los vecinos le prestaron. Si le hubieran prestado más hubieran todavía podido llenar de aceite. Evidentemente que esta mujer tuvo fe, y tuvo fe Eliseo también, que le da semejante orden, ¿no? Porque mire si no pasa absolutamente nada. La mujer se llena la casa de vasijas y después le va a hacer un chorrito en una y se acabó la broma. Pobre Eliseo, qué papelón, una cosa horrible. Sin embargo, Eliseo, que conocía a Dios, creía en Dios, ejerce fe y ocurre el milagro. Hay fe también incluso para la resurrección de muertos. En Hechos, capítulo 9, versículos 40 y 41, encontramos a Pedro resucitando a una hermana de la iglesia que había muerto, que se llamaba Dorcas o Tabita. Esta hermana, que había sido de gran bendición en la iglesia, se muere y lo mandan a llamar a Pedro. Cuando Pedro llega, dice que hizo que todos salieran del cuarto. Y luego de que todos se fueron, Pedro se puso de rodillas y oró. Y después de orar, que no sabemos cuánto habrá sido, a lo mejor oró 1 hora, 2 horas, no sé. Uno piensa que se puso de rodillas, oró y ya se levantó. No sé, a lo mejor estuvo un tiempo largo orando hasta que recibió. Entonces, volviéndose hacia la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Y Tabita abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Realmente algo maravilloso. Tabita, levántate, seguramente que vino a la mente de Pedro cuando Pedro acompañó al Señor Jesucristo y estaban Pedro, Jacobo y Juan, y le dicen a Talita, le dice Talita cumi, y le dice el Señor: Talita, levántate. Y lo más probable es que Pedro, recordándose de aquel momento extraordinario en el que vio resucitar a un muerto por la mano de Jesucristo, él ejerce la misma fe que había visto que había funcionado en Cristo y le debe haber dicho: Tabita cumi. Esta no era Talita, era Tabita, pero andaba todo tan cerquita, ¿no? Y la mujer se levanta y da testimonio de algo extraordinario que había ocurrido. Pero lo que a mí me inquieta es: ¿qué oró Pedro de rodillas al lado de la muerta? A lo mejor estaba pidiendo: Señor, que venga el poder del Espíritu Santo sobre mí, que venga el poder, no sé. O a lo mejor estaba diciéndole: Señor, Tabita, ¿se tenía que morir? ¿O está la posibilidad de que la resucitemos y hagamos un milagro igual que ocurrió con Talita? ¿Será lo mismo? A lo mejor hasta que Pedro no recibió esa orden de Dios de decirle: dale, Pedro, imponele manos y decirle que se levante, porque esto va a ser para testimonio de mi gloria. Quizá Pedro no se levantó. ¿Qué estaba buscando Pedro? Pienso yo. Ponerse en sintonía con Dios para entender cuál era la voluntad, para que funcionaran las operaciones a través del ministerio apostólico que él tenía y los dones del Espíritu que podían moverse a través de él. Así que ejerció el don de fe, ocurrió algo extraordinario, vino la bendición y Talita resucitó. Casos bíblicos podríamos encontrar en cantidad. Toda la Biblia se mueve a través de la fe. ¿Y qué pasa en casos actuales? ¿Sigue ocurriendo estas cosas? Siguen ocurriendo. Una iglesia que cree en que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una iglesia que cree que los dones del Espíritu Santo están vigentes y se anima a ejercerlos. Sigue viendo cosas extraordinarias. Muchas veces oímos los testimonios de cosas extraordinarias que ocurrieron, otras veces ni nos enteramos, pero ocurrieron. Hay cosas que a veces se hacen visibles. Yo me acuerdo una vez había ido
a una campaña. Yo hacía poco que estaba convertido. Había ido a una campaña y en el mejor momento de la campaña una tormenta se largó y ahí había cámaras, unas cámaras enormes, entraron a taparlas con lonas para que no se mojara todo. Y subió a alguien, que no me acuerdo ni quién era, y reprendió la tormenta, reprendió al viento, y en el momento ¡pac!, se cortó todo, se despejó, pudieron terminar la campaña, hacer todo lo que tenían que hacer. A los 5 minutos de haber terminado, volvió la tormenta, tuvimos que salir todos corriendo. Pero la campaña terminó. Evidentemente que la persona que subió a la plataforma y oró, ejerció el don de fe. Lindo hubiera sido que por más que reprendiera, no pasara absolutamente nada y la gente diría, ¿y este de dónde salió? ¿No? A lo mejor tendría que haber subido otro. Pero él subió, ejerció la fe, se expuso incluso a la vergüenza si no pasaba nada. Pero Dios no lo avergonzó. Y la cosa funcionó. Y fue realmente un testimonio extraordinario, por lo menos para mí, de ver semejante tormenta que de pronto se cortaba y en un espacio de tiempo volvía otra vez, pero nos había permitido terminar con todo lo que estaba preparado allí. Aún hasta este lugar en el que nosotros estamos hoy sentados cómodamente y podemos disfrutar y decir qué lindo que tenemos este lugar, la casa bíblica, todo el parque, todo lo que Dios nos ha dado, es un lugar que lo hemos recibido también porque alguien ejerció el don de fe. Porque cuando se dispusieron el pastor Daniel, el pastor Osvaldo, a comprar este lugar, era totalmente imposible. Mire, haga la cuenta que lo tuviéramos que comprar hoy, aún con los que somos, es imposible. Yo creo que ya podemos empezar a vender casas, autos y todo, y no llegamos tampoco. En aquel tiempo la iglesia era mucho más chiquita que hoy. A lo mejor era el 10% de lo que es hoy la iglesia. ¿Cómo pudieron comprar esto? Es inexplicable. Incluso Papi Pradas, que es un hombre de fe, estaba asustadísimo desde Europa del paso que estaban dando acá porque no sabía si se iba a lograr o no se iba a lograr. Y se logró. Evidentemente que fue un paso de fe, de meterse a comprar no teniendo todo el dinero y comprometerse a pagar en determinado tiempo una cifra que no sabían si le iban a poder pagar o no. Incluso por si acaso se preparó un crédito que después ni siquiera se necesitó, pero lo más factible era que ni les dieran el crédito porque no había gente de dinero, no había avales suficientes, era una cosa toda muy precaria. El don de fe sigue funcionando en la sanidad, sigue funcionando en una compra de riesgo como fue comprar este predio y en tantas otras cosas que uno se mete a veces en la vida y sale adelante. La fe es algo que debe acompañarnos siempre, pero el don de fe es algo que quizás no lo tenemos siempre. Es algo que viene en el momento en que lo necesitamos y lo anhelamos, ¿no? Es cuando Dios nos da certeza de que va a hacer un milagro. No es fácil saber qué es fe y qué es el don de fe. Es como que se nos mezcla un poquito. Cuando Pedro sana a Dorcas, entonces él oró, no sabemos ni qué oró. Pero cuando supo que estaba habilitado a hacerlo, el don de fe actuó. Tenemos que discernir el don de fe de una ilusión llevada al extremo que puede hacer mal a la iglesia y a nosotros mismos. Una cosa es, me tiro a hacer cualquier cosa extravagante y salga Pato Gallareta y después cuando no funcionó le echo la culpa a Dios. Y otra cosa es tener el don de fe con la certeza de que realmente va a funcionar porque Dios lo ha puesto en mi corazón y me ha hablado. Así que tenemos que confiar en Dios, creer y buscarlo también entre todos los dones, ¿no? Siempre nosotros anhelamos. El don de lenguas, hay muchísimos acá que lo tienen. El don de profecía en la iglesia funciona bárbaro. El don de sanidad, muchas veces lo vemos también funcionar. Y el don de fe a veces lo tenemos un poco como olvidadito. Nos preguntamos, ¿qué será el don de fe? Bueno, la idea de esta mañana era que pudiéramos entender un poco más qué es el don de fe. No sé si yo lo tengo claro incluso,
porque es bastante complejo y no hay tampoco toda una teología en la Biblia sobre este don de fe, pero que podamos saber que está y que podemos usarlo, que es como esas herramientas que el Señor ha puesto como en un taller mecánico, todas acomodaditas en la pared. A veces, en nuestra ignorancia, vemos las herramientas colgaditas, acomodaditas, y no las tocamos porque no sabemos ni para qué sirven, ¿no? Uno por ahí va a un taller mecánico y dice, ¿y eso qué es? El mecánico sabe. Nosotros no sabemos ni para qué sirve. Pero cuando el Señor nos muestra para qué sirve, entonces sí, ya nos damos cuenta que no voy a clavar un clavo con un destornillador, que voy a necesitar el martillo para clavar un clavo, que no voy a agarrar un alambre con un martillo porque no puedo, necesito una pinza, una tenaza. Bueno, los dones funcionan de esta manera. Los dones del Espíritu están como en el pañol de herramientas, todos puestitos ahí, para que el que sabe, los técnicos y los hermanos, o sea, los ministerios, incluido el ministerio sacerdotal, que es un ministerio universal de todos los creyentes, podamos ponerlo en funciones. Pero sobre todo, tenemos que saber qué vamos a hacer con las herramientas. El técnico, el mecánico, sabe qué es lo que quiere hacer. Si va a hacer un arreglo, es porque ya lo sabe. Si va a hacer una construcción, es porque el ingeniero ya le pasó el plano. Nosotros necesitamos que también Dios, como ingeniero, nos pase las instrucciones de lo que debemos hacer. Entonces tiene que funcionarnos a la perfección. Los dones, los ministerios, en medio de las operaciones de Dios y poniendo fe en un Dios vivo, verdadero, real, que funciona, un Dios que su mano no se ha cortado y que es eterno por todos los siglos. Amén. A lo mejor si pueden subir los músicos, podríamos terminar cantando una alabanza, una canción que dice, confío en ti, Señor, quiero darte, oh Dios, todo mi corazón. Y confiar, esa confianza que nos permite vivir de una forma totalmente distinta. Es extraordinario poder confiar, aun cuando todo parece que está perdido, cuando todo se ve absolutamente negro, cuando uno dice esto lógicamente no va a andar. Ahí es cuando el que no cree se viene abajo, se desmoraliza, pierde toda la esperanza, se quiere morir. Pero el que cree sigue creyendo, aun cuando no hay ningún signo de que la cosa vaya a mejorar. Y Dios nos sorprende, porque Dios es galardonador de los que le creen. Le decimos, confío en ti, Señor. Aleluya. Confío en ti, Señor.